Primer did. mal, The first, me abandonaron. they forsaken me. Segundo, Second, tenían cisternas de aguas, they had cisterns of water, pero ellos hicieron sus propias cisternas rotas. but they made their own broken cisterns. En otras palabras, In other words, ellos crearon they created su forma de adorar, their way of worshiping. crearon su forma de creer, They created their way of believing. crearon su forma de hacer las cosas en Dios, They created the way of doing things in God. cambiaron la adoración, They changed the worship. se la dirigieron a otros dioses, They gave it to other gods. y estos dos males And these two sins esclavizaron al pueblo. slaved the people. ¿Dónde lo esclavizaron? Where did they slave En them? el pecado. In the sin. Por eso el Señor le pregunta a Israel That's why the Lord asked Israel, y le dice: ¿es Israel siervo? is Israel a servant? ¿Acaso Dios creó al pueblo para ser siervo? Did God make the people to be servants? No. No. Dios creó al pueblo God created the people para que el pueblo reinara, so that the people could reign, no para que fuera siervo. not for them to be servants. Mire eso. Look at that. Y Dios pregunta: And God asked, ¿es esclavo? are they a slave? ¿Por qué Dios pregunta si el pueblo era esclavo? Why does God ask if the people were slaves? Porque el pueblo no había sido creado por Dios Because the people had not been created by God para ser esclavo. to be slaves. Dios había creado al pueblo God had created the people para ser libre. to be free. Y no te conviertas a ellos. But you must not turn to them. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, I will make you a wall to this people, a fortified wall of bronze. y pelearán contra ti, pero no te vencerán, They will fight against you, but will not overcome you. porque yo estoy contigo For I am with you para guardarte y para defenderte, dice Jehová. to rescue you and save you, declares the Lord. Y te libraré de la mano de los malos, I will save you from the hand of the wicked y te redimiré de la mano de los and fuertes. deliver you from the grasp of the cruel. Puede tomar su asiento en esta tarde. You may be seated tonight. ¿Cuántos bendicen al Señor? How many bless the Lord? Me impresiona lo que el Señor le habla a Jeremías. It impresses me what the Lord speaks to Jeremiah. Recordemos que Jeremías fue uno de los profetas mayores Let's remember that Jeremiah was one of the major prophets. que profetizó en uno de los peores tiempos. He prophesied in one of the worst times. Ser profeta en los tiempos de Jeremías To be a prophet in the times of Jeremiah, era tener muchos problemas. it was to have a lot of problems. Ser profeta en los tiempos de Jeremías To be a prophet in the times of Jeremiah, era encontrarse con problemas todos los días. it was to find yourself with problems every single day. El pueblo estaba descarriado, The people were out of their way. había abandonado a Dios, They had abandoned God. y Jeremías estaba en medio de todo este pueblo. And Jeremiah was among these people. Pero el Señor busca a Jeremías como profeta, But the Lord seeks for Jeremiah as a prophet. y el Señor le dice a Jeremías que no te conviertas tú a ellos, And the Lord tells Jeremiah to not turn to them, sino que ellos se conviertan a ti. but for them to turn to him. Ahora fíjese que el Señor Now, you know the Lord? primero le habla a Jeremías He first speaks to Jeremiah. y le dice: Jeremías, si tú conviertes tu corazón a mí, And he says, Jeremiah, if you turn your heart to me, yo te restauraré. I will restore you. Y el Señor le dice a Jeremías: y delante de mí estarás. And the Lord tells Jeremiah that you will be before me. Y mire lo que el Padre le establece. And look at what the Father Y established. dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, He said, if you take out, serás como mi boca. you will be like my spoken men. ¿Cuántos quisieran ser como la boca del Señor? How many want to be like the mouth of El the Señor Lord? estaba diciendo a Jeremías: serás como mi boca. The Lord was telling Jeremiah, you will be my spoken men. Le estaba estableciendo: hablarás lo que yo desee. He was establishing that he would speak what he desires. Establecerás lo que yo quiero. You will establish what I want. El Señor le estaba diciendo a Jeremías: The Lord was telling Jeremiah, todo lo que yo quiera establecer a través de ti, everything that I want to establish through you, yo usaré tu boca para establecerlo en la I tierra. will use your mouth to establish it on earth. Pero para eso But for that, tenía que convertirse. he had to turn over. Diga conmigo: tenía que convertirse. Say with me, he had to turn. Hoy quiero hablar acerca del poder de convertirnos al Señor. Today I want to talk about the power of turning to the Lord. ¿Cuántos creen que hay poder en convertirnos al Señor? How many believe that there is power in converting to the Lord? Una cosa One thing es seguir a Dios, is to follow God. otra es convertirse a Dios. Another is to convert to God. Jesús tenía muchos seguidores. Jesus had a lot of followers. Jesús tenía mucha gente que le seguía. Jesus had a lot of people that
that followed him. Unos le seguían porque Jesús les daba de comer. Some followed because Jesus would feed them. Otros le seguían porque Jesús hacía milagros. Others would follow because Jesus made miracles. Otros le seguían porque Jesús siempre le solucionaba un problema. Others would follow because Jesus would always give them the solution to the problem. Pero pocos eran los convertidos. But only a few were the ones that were converted. Pocos tomaban el reto. Only a few took the ¿Y challenge. cuál es la diferencia entre el convertido And what's the difference between the one that's converted y el seguidor? and the follower? El seguidor The follower, siempre va a estar mientras haya un beneficio. he will always be there as long as there's a benefit. El convertido The one that converted, no busca el beneficio, he does not look for the benefit. busca ir con él. He seeks to go with him. Ahora, ¿por qué le explico esto? Now, why do I explain this? Porque en el reino de Dios Because in the kingdom of God, existen seguidores followers exist, y existen convertidos. and the ones that have converted El also seguidor exist. siempre va a seguir al Señor The follower will always follow the Lord mientras Dios le haga el milagro, as long as God gives them the miracle, mientras Dios le prueba. as long as God provides. Pero en el momento que esta persona se siente mal But in the moment that this person feels bad, o no le va bien en algo que emprendió, or things don't work out for them, ellos abandonan a Dios they abandon God porque eran seguidores. because they were followers. No se habían convertido. They had not converted. Israel era un pueblo de Dios, Israel was people of God, escogido por Dios. chosen by God. Pero este pueblo que era escogido por Dios, But these people that were chosen by God, ellos adoraban a Dios cuando todo estaba bien, they would worship God when everything was good, cuando no había guerra, when there was no war, cuando Dios les daba la when victoria. God gave them the victory. Pero ahora Dios escoge a Jeremías But now God chooses Jeremiah para restaurar el corazón del pueblo. to restore the heart of the people. ¿Por qué razón? For what reason? Porque la restauración Because the restoration, no viene si no es a través del convertimiento. it doesn't come if it's not through being converted. ¿Cuántos quieren ser restaurados aquí? How many want to be restored here? Por eso usted mira personas That's why you see people que ellos vienen a Dios, that they come to God, pero áreas de su vida no son restauradas. but areas of their life have not been restored. Porque la restauración no viene por lo que usted desee, Because restoration does not come from what you desire. viene por convertirnos al Señor. It comes because we convert to the Lord. Y el Señor le dice a Jeremías: And the Lord tells Jeremiah, Jeremías, si tú te conviertes, Jeremiah, if you convert, yo te restauro. I will restore En you. otras palabras, In other words, si tú te conviertes a mí de todo corazón, if you convert to me with all of your heart, yo voy a restaurar todas las áreas de tu vida. I will restore every area of your life. Tercer promesa: The third promise, estarás delante de mí. you will be before me. ¿A cuánto les encantaría estar delante del How Señor? many would love to be before the Mire, Lord? no hay mayor cosa There's no major thing que estar delante del Señor, than to be before the que Lord. tú puedas estar delante de Él. That you can be before Him. Y ahora el Señor le dice a Jeremías: And now the Lord tells si Jeremiah, tú sacas y divides if you take out and you divide lo vil de lo precioso, the unwicked from the en otras worthless, palabras, in other words, las cosas que no te van a funcionar the things that will not work out for you, con las cosas que sí te van a funcionar, with the things that will work out for las you, cosas que son the sagradas things that are sacred y las que no son and sagradas, the ones that are not, si tú los aprendes a dividir, if you learn to divide them, si sacas lo vil if you take out the veil de lo precioso, from the precious, ahora el Señor le dice: now the Lord tu says, boca será mi boca. your mouth will be my mouth. En otras palabras, In other words, yo no puedo hablar de un Dios tan santo, I cannot speak about a holy God, de un Dios tan puro, a pure God, si yo no saco lo vil de mi vida. if I don't take the veil of my Hay life. gente que Dios quiere que le use, There's people that want God to use pero ellos them, no quieren cambiar. but they don't want to change. Hay personas que quieren que Dios les use extraordinariamente, There's people that want God to use them extraordinarily, pero ellos se están peleando con su pensamiento. but they're fighting with their own thoughts. Ellos siguen estando en lo vil, They're still in the unworthy, pero quieren ser usados en lo sagrado. and they want to be used in the sacred. Y Dios tuvo que dividir a Jeremías And God had to divide de Jeremiah lo vil a lo sagrado. from the unworthy to Y the Dios tuvo que holy. confrontar a And Jeremías God had to confront y Jeremiah, tuvo que decirle: and He had to tell si him, hoy tú decides if you decide today convertirte de todo corazón, to convert with all of your heart, yo voy a restaurar tu alma y tu corazón. I will restore your soul and your heart. Yo voy a hacer de ti I will make of you aquel hombre que este pueblo va a tener que escucharme a través de ti. that man that the people will have to hear you through me. Ahora, en el convertimiento a Dios Now, converting to God, hay un poder. there's a power
power. Y es que en medio de una generación tan perdida, And it's that in the middle of such a lost generation, una generación tan descontrolada, a discontrolled generation, es importante poder estar convencidos de la capacidad it's important to be convinced of the capacity que tiene el convertirnos directamente al Señor. that converting directly to the Lord has. Porque ahí es donde Dios trae cambios en nuestra vida Because that's where God brings changes to our a lives través de su presencia, through His presence. donde podemos ver resultados extraordinarios Where en we el could see Señor extraordinary results in the Lord y así poder ver la mano de Dios en nuestra vida cada día. and see the hand of God in our lives day to day. En medio de una generación In the middle of a generation descontrolada, discontrolled, desconectada, disconnected, poseída, possessed, en medio de una generación in the middle of a generation olvidada de Dios, forgotten of God, revuelto entre lo vil y lo santo, mixed in the unworthy and the holy, en medio de una generación in the middle of a que generation no tiene la capacidad de entender that doesn't have the capacity to understand lo que Dios quiere hacer a través de ella, what God wants to do through them. se mantienen desconectadas de Dios, They stay disconnected from God, pero conocen todo lo oscuro. but they know all the dark, all of the darkness. Jeremías se encontraba en medio de una generación así, Jeremiah was found in a generation donde esta generación estaba totalmente desconectada de Dios. where this generation was completely disconnected from God. Pero ahora Dios escoge a Jeremías But now God chooses Jeremiah para que Jeremías le represente a Dios en medio de esa generación. so that Jeremiah can represent God in the middle of that generation. Lo que quiero explicarle esta tarde es What I want to explain to you in this que evening Dios is no cambió la generación primero. that God didn't change the generation Dios first. cambió a Jeremías primero. God changed Jeremiah first. Mire eso. Look at this. Dios no cambió la generación primero. God didn't change the generation first. Dios cambió a Jeremías primero. God changed Jeremiah first. Porque lo que usted no sabe vencer hoy, Because what you don't know how to overcome today, usted no se lo puede vencer a otro. you cannot overcome it for somebody else. Lo que usted no aprende a vencer, What you don't learn to overcome, usted no se lo puede vencer a nadie. you cannot overcome it for anybody Con lo else. que usted está luchando y peleando hoy, What you're battling and fighting with today, usted no puede vencérselo a otro. you cannot overcome it for somebody Si else. usted no vence con lo que usted está peleando hoy, If you don't overcome with what you're fighting usted no today, puede ayudarle a otro a derribar con lo que está peleando. you cannot help somebody else torn down with their Puede ser fighting lo with. mismo que usted, It could be the same thing as you. puede ser menor que It usted, could be less than you. puede ser mayor que It usted, could be greater than pero you. cuando usted aprende a vencer algo en la tierra, But when you learn to overcome something on earth, usted es un candidato para ayudarle a otro a vencer también. you're a candidate to help somebody else overcome as well. Por eso es que Jeremías estaba en medio de una generación que estaba derribada. That's why Jeremiah was in a generation that was ¿Cómo torn estaba esa down. generación? How was that generation? Una generación derribada It was en todos los aspectos de su vida. a torn down generation in all of the aspects of life. Era una generación derribada en el ámbito espiritual. It was a generation torn down in the spiritual ambient. La espiritualidad no era con Dios, The spirituality was not with God. era con los Baales, It was with the Baals. era con los hechiceros, It was with the sorcerers. era con los santeros. It was with the saints. La espiritualidad era en el mundo oscuro, Spirituality was in the dark pero world, no conectada a lo que Dios quería. but it didn't connect to what God wanted. Mire eso, nadie buscaba a Dios. Nobody would seek God. No había temor de Dios. There was no fear of Era God. una generación desconectada en lo moral. It was a generation that was disconnected morally. La moral se había perdido. Morals had gone El away. respeto se había perdido. They had lost respect. Mira, el temor se había perdido. They had lost fear. El amor hacia otros se había perdido. Love towards others was lost. ¿Por qué causa? For what cause? Porque era una generación derribada moralmente. Because it was a generation that was torn down No sé si a usted se morally. le hace algo parecido a nuestra generación. I don't know if you think it's something similar to our generation. Derribada moralmente. Torn down morally. Una generación desviada en el pensamiento. A generation that's going away with their Una thoughts. generación que piensa 20,000 cosas malas y una buena. A generation that thinks 20,000 bad things and one ¿Está aquí? good thing. Are you here? Una generación A generation sin respeto. with no respect. Una generación que piensa que nunca va a perder la vida. A generation that feels like they will never lose life Porque es derribada moralmente. because they're torn down morally. Una generación derribada familiarmente. A generation that's torn down family-wise. Diga conmigo, derribada familiarmente. So I mean torn down family-wise. Lo que usted no sabe restaurar en su casa, What you don't know how to restore in your house, usted no lo puede restaurar afuera. you cannot restore it outside. Por eso es que Dios te mete en la lucha adentro primero. That's why God brings you into the battle first. Porque el juicio comienza por la casa. Because the judgment starts by the house. Lo que usted no aprende a vencer en su casa, What you don't learn to overcome at your house, usted no va a poder vencerlo afuera con otro. you cannot overcome it outside with somebody ¿Está else. aquí? Are you here?
Una generación derribada familiarmente. A generation that's torn down family-wise. Y Jeremías tenía que tomar una decisión en su vida. And Jeremiah had to take a decision in his life. Y era una de las decisiones más importantes de su vida. And it was one of the most important decisions of his life. Y era o Jeremías ser como todo el pueblo, And it was Jeremiah either was going to be like the whole o people, Jeremías ser diferente al pueblo, or Jeremiah was going to be different to the people. o Jeremías Or Jeremiah, era la mancha del pueblo, he was the stain of the o people, Jeremías pintaba igual que el pueblo. or he painted just as the people did. Pero ojo con eso. But watch out with Por this. eso es que el Señor le pregunta a Jeremías: That's why the Lord asked Jeremiah, conviértete de todo corazón turn to me with all of your heart y no seas como ellos. and don't be like them. Toque a su vecino y dígale: sé la mancha. Touch your neighbor and say, be the stain. Mire eso. Look at that. Jeremías podía tomar la decisión Jeremiah could take the decision de ser iguales, to be the same, de no ser diferente al pueblo. to not be different from the people. Pero si algo he aprendido yo en la escritura, But if it's one thing I've learned in the scripture, es que no se pueden traer cambios si somos iguales que a todos. is that you cannot bring changes if we're just like everybody else. Para usted traer cambios de Dios, For you to bring changes from God, usted tiene que ser diferente a todos. you have to be different to everybody. En otras palabras, In other words, tal vez la gente te dice: bueno, tú pareces la cereza del pastel. maybe people tell you that you're the cherry on top. No importa. It doesn't matter. Pero si usted es diferente a todos, But if you're different to everybody usted va a else, poder traer cambios. you will be able to bring changes. Todo lo que se hace consecuentemente igual, Everything that you do frequently the same, si aprende a hacer de la misma forma, you learn to do it in the same way, pero no se pueden traer cambios diferentes. but you cannot bring different changes. Por eso es que Dios le dijo a Jeremías: That's why God told Jeremiah, Jeremías, yo quiero hacerte a ti diferente a los demás. Jeremiah, I want to make you different to everybody Quiero else. que cuando la gente te vea, I want that when people see you, la gente ve el temor de Dios en tu frente. people see the fear of God in your La forehead. gente pueda ver que tú amas a Dios en el corazón. People can see that you love God in your heart. ¿Cuántos diferentes hay aquí hoy? How many different ones are here today? La tierra no necesita gente igual. The earth doesn't need people that are all the same. La tierra gime por la sangre de los inocentes. Earth cries out for the blood of the Hay innocent. mucha sangre inocente caída en la tierra. There's a lot of innocent blood falling on the ground. Y tienen que levantarse los hombres y mujeres And the men and women have to rise que up traigan cambios en la tierra de los that vivientes. bring changes in the living earth. ¿Dónde está la iglesia que dice seré diferente? Where is the church that says, I will be different? Por eso es que mire, That's why, look, es importante poder entender it's important to be able to understand 4 cosas que suceden cuando un pueblo no se convierte de todo su corazón al Señor. 4 things that happen when the people don't convert to God with all of their heart. Quiero enseñarle estas 4 cosas I want to teach you these 4 things que son muy importantes en la vida de la iglesia. that are very important in the life of the church. La primera cosa The first thing que sucede cuando un pueblo no se convierte de todo su corazón that happens when people don't turn with all of their heart es que ese pueblo es esclavo del pecado. is that they are slaves of sin. Diga conmigo: esclavo del pecado. Say with me, slaves of sin. Cuando una persona llega a la esclavitud del pecado, When a person gets to the slavery of sin, es una persona que no decide por sí mismo. it's a person that doesn't decide for themselves. Es igual como un adicto. It's the same as an addict. Una persona que es adicta a una droga A person that's an addict to a drug o a cualquier sustancia, or to any substance, a la medicina, to medicine, al chisme, to the gossip. adicto. Hay adicciones de todo. There's addictions of all Porque sorts. nosotros señalamos a los adictos de drogas. Because we pull the addicts of drugs. No, pero hay personas que son adictos al chisme. No, but there's people that are addicted to gossip. Son adictos al dulce, They're addicted to candy, al dulce y al dulce. and to candy. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona es adicta? So what happens when a person is an addict? Su voluntad Their will está puesta sobre is placed over lo que tomó el control de su voluntad. what took control of their will. Es decir, It's to say, todos aquí pecaron hoy en la mañana. everybody here sinned in the morning. No, pastor, yo no. No, pastor, not me. De una o de otra forma. One way or another, Usted pecó. you sinned. Tal vez se enojó hoy, feo. Maybe you got mad today. Pensó mal. You thought wrong. Dijo una mala expresión. You said a bad expression. ¿Qué sé yo? I don't know. No oró. You didn't pray. No dio gracias a Dios. You didn't thank God. Cualquier cosa. Anything. Pero todos, digamos, But let's say all of us. de alguna forma pecaron hoy. We all sinned one way or another. O si no hoy, If not today, pecó ayer. you sinned yesterday. Y si no pecó por 30 días, And if you didn't sin for 30 days, le hablamos a Gabriel que lo venga a traer. we'll call Gabriel to come pick you up.
y que se lo lleve y ya está listo. and that he can take it because you're ready. Pero la realidad es But the reality is que más de alguno de ustedes dejó de creer por algún momento que Dios podía hacer algo en ustedes. that at least one of you stopped believing in that what God could do with you. ¿Pecó? You sinned. ¿Está aquí? Are you here? Entonces, de una o de otra forma, So one way or another, muchos tal vez hemos cometido algún pecado que ni cuenta nos hemos dado. we maybe made a sin that we didn't even realize we did. También ni siquiera se dio cuenta. Maybe you didn't even realize. Eso, tipo de That, pecado, those types of sin, es un pecado que usted ni siquiera sabe que existe. they're sins that you don't even know they exist. ¿Cuántos no dieron gracias a Dios hoy? How many didn't thank God today? Muchos. Many. Ni siquiera dieron gracias a Dios cuando se levantaron. They didn't even thank God when they woke up. Pero But ese es un pecado. that's a sin. Ahora, el problema es Now the problem is cuando una persona es esclava del pecado. when a person is a slave to sin. Cuando una persona es esclava del pecado, When a person is a slave to sin, es que su voluntad está alineada sobre lo que le ganó. it's that their will is aligned to what overcame En them. otras palabras, In other words, lo que hace, what they do, hoy lo hace no por su voluntad, now they do it not because of their will, sino por la voluntad de quien lo guía. but because of the will of the one that guides them. O sea, no quiere, So they don't want pero to, lo hace. but they still do it. Es como el adicto. It's like the addict. El adicto no quiere seguir inhalando drogas, The addict doesn't want to continue to inhale drugs, pero el adicto lo tiene que hacer but the addict has to do it porque su cuerpo le está pidiendo esa sustancia para sobrevivir. because your body's asking for the substance to survive. Aún Even though, el adicto, si deja de inhalar sustancias, if the addict stops inhaling the puede substance, llegar a morir. they can die. ¿Sabía usted eso? Did you know that? Porque el cuerpo Because the body le está pidiendo esa sustancia para sobrevivir. is asking for that substance to survive. Entonces, cuando un pueblo So when people, no se convierte de todo corazón a Dios, they don't convert with all of their heart to God, Satanás esclaviza su intelecto, Satan slaves their mind, esclaviza su voluntad he slaves their will con el pecado. with the sin. En otras palabras, In other words, ahora el pueblo pasa a ser esclavo del pecado. now people become a slave to sin. ¿Son esclavos de qué? They're slaves to what? Del pecado. Sin. Esta consecuencia This consequence de la esclavitud del pecado of slavery to sin, tiene que ver con que el pueblo ya no tiene voluntad. it has to do with the people not having a will. El pueblo no decide por sí mismo. People can't decide for themselves. Por eso en Jeremías capítulo 2 versículo 12, That's why Jeremiah chapter 2 verse 12, la palabra de Dios expresa estas palabras. the word of God expresses these words. Y mire lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 12. Look at what Jeremiah chapter 2 verse 12 says. Espantaos cielos sobre esto Be appalled at this, you heavens, y orizaos, and shuddered desolaos en gran manera, dijo Jehová. with great horror, declares the Lord. Porque dos males ha hecho mi pueblo. My people have committed two sins. Me dejaron a mí fuente de agua viva They have forsaken me, the spring of living water, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot ¿Es hold water. Israel siervo? Is Israel a servant, ¿Es esclavo? a slave? Porque ha venido a ser presa. Why have they become plunder? El profeta le dice al pueblo, The prophet tells the people, porque dos males ha hecho mi pueblo. because my people have committed two sins. ¿Cuáles fueron los dos males que hizo el pueblo? What were the two sins that the people did? Me dejaron a mí. They forsaken me. Diga conmigo, dejaron al Señor. Say they forsaken the Lord. Primer asunto que sucede The first thing that happens cuando un pueblo va a querer la esclavitud del pecado, when people fall into slavery of sin, usted no tiene que hacer mucho, you don't have to do much. solo abandone a Dios. Just forsaken God. ¿Está aquí? Are you here? Solo abandone a Dios. Just forsaken God. Y dice, dos males hizo mi pueblo. And he says, two sins my people Primer did. mal. The first, Me abandonaron. they forsaken me. Segundo, Second, tenían cisternas de aguas, they had cisterns of water, pero ellos hicieron sus propias cisternas rotas. but they made their own broken cisterns. En otras palabras, In other words, ellos crearon they created su forma de adorar, their way of worshiping. crearon su forma de creer, They created their way of believing. crearon su forma de hacer las cosas en Dios, They created the way of doing things in the Lord. cambiaron la adoración, They changed the worship. se la dirigieron a otros dioses. They gave it to other gods. Y estos dos males And these two sins esclavizaron al pueblo. slaved the people. ¿Dónde lo esclavizaron? Where did they slave En them? el pecado. In the sin. Por eso el Señor le pregunta a Israel That's why the Lord asked Israel, y le dice, ¿es Israel siervo? is Israel a servant? ¿Acaso Dios creó al pueblo para ser siervo? Did God make the people to be servants? No. No.
Dios creó al pueblo God created the people para que el pueblo reinara, so that the people could reign, no para que fuera siervo. not for them to be servants. Mire eso. Look at that. Y Dios pregunta, And God asked, ¿es esclavo? are they a slave? ¿Por qué Dios pregunta si el pueblo era esclavo? Why does God ask if the people were slaves? Porque el pueblo no había sido creado por Dios Because the people had not been created by God para ser esclavo. to be slaves. Dios había creado al pueblo God had created the people para ser libre. to be free. Pero la esclavitud del pecado But the slavery of sin, te ata de pies y manos. it ties you from head and Pero toes. ahora Dios dice al pueblo, But now the Lord tells the people, ¿por qué ha venido a ser presa? why are you a plunder? Qué fácil es It's so easy a través de la esclavitud del pecado through the slavery of sin que el enemigo haga contigo lo que quiera. for the enemy to do with you whatever he wants. Pero cuando Cristo está en el corazón del But pueblo, when Christ is in the heart of the people, Satanás no puede hacer con el pueblo lo que quiere. Satan cannot do whatever he wants with the Porque people. Cristo gobierna en medio del pueblo. Because Christ governs in the middle of the people. Mire eso. Look at this. Diga conmigo, se va la esclavitud del pecado. Say with me, slavery of sin leaves. ¿Sabe cuántos creyentes You know how many believers, levanta manos al cielo? they lift up their hands to heaven Dice gloria a and they Dios. say glory to Pero al God. salir de una reunión, But when they leave a meeting, Satanás vuelve a hacer lo mismo con ellos como quiere. Satan does the same thing that he wants with Y yo them. estoy creyendo que a Satanás se le acabó su tiempo. And I'm believing that Satan's time is over. Yo estoy creyendo que hay gente que va a entender su asignación. I'm believing that people are going to understand their assignment. Usted no nació para ser esclavizado por el diablo. You were not born to be slaved by the devil. Usted no nació para que el pecado gobierne su vida. You were not born for sin to govern Usted your life. nació para derribar el pecado en la tierra de los vivientes. You were born to torn down sin in the living earth. ¿Dónde está la iglesia que trae cambios? Where's the church that brings changes? La generación tiene que entender The generation has to que understand cuando Dios te llamó that when God called es you, para traer cambios en tu it's to descendencia, bring changes in your descendants. no para pensar como ellos, Not to think like them. no para actuar como Not ellos, to act like them. no para creer como Not ellos, to believe like sino them. para ser diferentes a ellos. But to be different from them. Mire eso. Look at that. Por eso es importante That's why it's important poder entender to be able to understand lo que tiene que ver con la esclavitud del pecado. what has to do with the slavery of Todo sin. lo que no se convierte Everything that doesn't convert es esclavo. is a slave. Todo. Everything. En Dios no existe término medio. There's no midterm for the Lord. En Dios no existe In the Lord, it doesn't exist. estoy tibio. I'm lukewarm. Porque la Biblia dice Because the Bible says que los tibios los vomita la boca de Dios. that the lukewarm, the mouth of God vomits them. ¿Por qué? Why? Porque en Dios no hay término medio. Because there is no midterm in En God. Dios o es It's either you are o no es. or you're not. O se convierte Or you convert o no se or convierte. you don't convert. Pero en Dios no existe el término medio. But there is no midterm in the Lord. Segundo, segunda cosa que ocurre The second thing that occurs cuando un pueblo no se convierte de todo corazón when the people don't convert with all of their heart es que su ruina es eminente. Diga conmigo, su ruina es eminente. O su destrucción es eminente. their destruction is, you can see it. Es eminente. You can see it. En la tierra On earth, todo es cuestión de tiempo. everything is a matter of time. Diga conmigo, en la tierra Say with me, on earth, todo es cuestión de tiempo. everything is an amount of time. No piense porque no le está yendo mal, Don't think that because things are not going bad, no le va a ir mal. it's not going to be bad. ¿Está aquí? Are you here? En la tierra todo es cuestión de tiempo. On earth, everything is just a matter of time. Por eso la Biblia dice que hay tiempo para todo. That's why the Bible says that there's time for everything. Ahora todo es cuestión de tiempo. Now, everything is a matter of time. ¿Por qué razón? For what reason? Porque hay personas Because there's people que ellos no se convierten a Dios, that they don't convert to God. siguen a Dios, They follow les God. gusta las alabanzas, They like the worship. les gusta la iglesia, They like the church. pero no se convierten a Dios. But they don't convert to God. La destrucción es eminente. The destruction is visible. Todo es cuestión de tiempo. Everything is just a matter of time. Todo es cuestión Everything is just a matter de tiempo. of time. Y aquí es donde entra And this is where it enters. la pregunta de siempre. The question of Oye, always. pero ¿dónde estaba Dios? Okay, but where was God? Permítame. Allow me. Dios sigue estando en su trono. God is still in his throne. La pregunta es, The question is, ¿dónde estaba usted? where were you? ¿Está aquí? Are you here? Todo es cuestión de tiempo. Everything is a matter of time. Israel era la niña de los ojos de Dios. Israel was the
the daughter of the eyes of God. Y como Israel era la niña de los ojos de And Dios, because Israel was the daughter of the eyes of God, Israel se confió. Israel was trusting. Construyeron templos para Baal, They built temples for this other God. construyeron templos para otros dioses. They built temples for other gods. Ellos adoraban en los templos. They would worship in the temple. Ellos le daban la espalda al templo de Dios. They would turn their backs to the temple of Todo God. era cuestión de tiempo. Everything was a matter of time. Dios levantó un profeta God rises up a prophet, y Dios le abre un hueco en la pared al profeta. and God opens a hole in the wall to the prophet. Y el Señor le dice al profeta, mire este pueblo. And the Lord tells the prophet, look at this people. Ellos piensan que se esconden de mí, They think that they're hiding from me, mas yo Jehová lo veo todo. but I, Jehovah, see everything. Y le abre un hueco en la pared. And he opens a hole in the wall, Y el profeta se mete. and the prophet gets in. Y el Señor lo mete en el lugar santísimo. And the Lord brings him to the holy place. Y el Señor le dice, mire este pueblo. And the Lord says, look at this Me ha people. abandonado a mí. They have abandoned me. Me ha dado la espalda They have turned their backs para darle su frente al Dios Sol, to give them their face to a the los gods, reptiles. to the reptiles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Now what happens? Cuando el profeta se mete al templo, When the prophet enters a temple, el profeta comenzó a ver adoración a dioses paganos. the prophet began to see worship to pagan gods. Ahora Dios dice, Now God la says, ruina viene sobre el pueblo. the bad things are coming over the people. ¿Cuántos años pasó el pueblo haciendo eso? How many years did the people do this for? Muchos años. Many years. Pero la ruina But the bad, era eminente. it was visible. ¿Está aquí? Are you here? Por eso es importante entender qué es convertirnos. That's why it's important to know what it is to convert. Convertirse tiene que ver con una transformación. Converting has to do with a transformation. Convertirse tiene que ver con un cambio. Converting has to do with a change. Diga conmigo, cambio. Say when we change. La vida de los hombres y las mujeres tenemos que vivir a través de cambios. The life of the man and the woman, we have to live through changes. Porque convertirse Because converting, tiene que ver con dejar la pasada manera de vivir it has to do with living your old ways of living y tomar la nueva vida en Cristo and Jesús. taking the new life in Jesus Christ. Por eso es que convertirse tiene que ver con cambios. That's why converting has to do with changes. Cosas que se tienen que dejar Things that you have to leave para que sean puestas otras cosas nuevas. so that new things can be placed. Cosas que se tienen que botar Things that you have to throw away para que sean puestas otras cosas nuevas. so that new things can come. Diga conmigo, cambios. Say when we changes. Pero cuando la iglesia, But when the church, cuando el mundo, when the world, cuando el gobierno, when the government, cuando la familia when the family, no se convierte de corazón a Dios, they don't convert with all their heart to no solo God. viene la esclavitud al pecado, Not only slavery to sin que el comes. pecado es la primera esencia para la destrucción. Sin is the first essence to destruction. Porque entonces cuando el pecado viene, Because then when sin comes, la destrucción es eminente. the destruction is visible. Diga conmigo, todo es cuestión de tiempo. So with me, everything is a matter of time. Por eso es que Dios, That's why God, sea en el ámbito social, whether it's in the social atmosphere, siempre la justicia de Dios se presenta. the justice of God will always be present. Mire eso. Por eso hoy vamos a vivir tiempos That's why we're going to live times donde muchas partes del mundo where many parts of the world, va a vivir la justicia de Dios. they're going to live the justice of God. ¿Cuál es la justicia de Dios? What's the justice of Que God? donde el hombre no puede ya arreglarlo, That where men can no longer fix it, la mano de Dios viene. the hand of God comes. Usted ve países como los nuestros. You see country like ours, Muchos países many countries van a comenzar a vivir en este próximo periodo will begin to live in this next period la justicia de Dios. the justice of God. ¿Cuál es la justicia de Dios? What's the justice of God? Si Dios tiene que levantar un ciro If God has to bring something up para traer justicia a su pueblo, to bring justice to his Dios people, lo va a hacer. God will do it. Dios lo va a hacer. God will do it. Si Dios tiene que levantar un hombre, If God has to rise up a man, levantar una mujer a woman, para traer su justicia, to bring his justice, Dios lo va a hacer. God will do it. ¿Por qué razón? For what reason? Porque todo tiene su tiempo. Because everything has its time. La maldad no prevalece para siempre. Evil will not prevail forever. El hecho que la Biblia dice que el impío The fact that the Bible says that the unclean, por su maldad a veces se salva. by their evils, they are saved. Hablando, Speaking, se salva de la muerte, they save themselves from death, de la prisión. from prison. No sé de qué otras cosas puede salvarse, I don't know what other things they can save themselves. pero de la justicia divina nadie se salva. But from the divine justice, nobody's saved. Peor cosa es caer en manos de Dios. The worst thing is to fall into the hands of God. ¿Está aquí? Are you here?
Y escucha lo que le estoy diciendo. And listen to what I'm saying. Porque este periodo va a ser un periodo Because this period will be a period de la justicia divina. of the divine justice, Donde Dios va a traer justicia a pueblos, where God will bring justice to people, países, countries, porque todo tiene su ruina. because everything has its damage. Jeremías capítulo 25, versículo 8. Jeremiah chapter 25, verse 8. Mire lo que expresa el libro de Jeremías. Look at what the book of Jeremiah expresses. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. For I, the Lord, said, Por cuanto no habéis oído mis palabras, for you have not heard my words. he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, I will take all the tribes from the north, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré. ¿Qué dice el Señor? Y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta como en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire, look, cuando Dios pone su mano, when God puts his hand, no hay quien pueda salvar. there's nobody that can be saved. Cuando el Padre pone su mano, When the Father puts his hand, no hay quien pueda salvar. there's nobody that can be saved. Cuando la ruina de Dios viene When the damage of God comes a causa del pecado, through sin, a causa de la maldad, through evil, cuando la tierra está gimiendo por sangre, when the earth is crying out for blood, cuando la tierra llora la sangre de los inocentes, when the earth cries the blood of the innocent, Dios levanta su ejército God rises up an para army traer juicio a la tierra. to bring judgment to the earth. Por eso es que hay países y naciones That's why there's countries and nations que van a ser golpeadas por Dios. that will be damaged by Y God. hablando en el ámbito de la maldad, And speaking in the ambience of evil, mire, países como Honduras, countries like Honduras, yo lo recibí de Dios. I received it from Y se God. acuerdan de estas palabras. And remember these La mano words. de Dios viene como El Salvador. The hand of God is coming like ¿Por in qué El Salvador. razón? For what reason? Porque Dios Because God, no soporta la maldad para siempre. He cannot handle evil Cuando la forever. maldad se aumenta, When evil rises up, entonces la mano de Dios se mete. then the hand of God goes Y el in. que trae justicia es Dios y no el hombre. And the one that brings justice is God and not the Lo que man. usted ve que pasó en El Salvador What you see that happen in El Salvador, no es algo extraño. it's not something strange. Por eso yo no aprendo a criticar lo que veo que puede estar mal o puede estar bien. That's why I don't criticize what could be good or what ¿Por could qué be bad. razón? Why? Porque cuando la mano de Dios llega, Because when the hand of God gets there, el hombre no puede hacer nada. men cannot do anything. Usted ve en El Salvador, You see in El Salvador, el dueño agarró el poder de todo el gobierno completo. he took over the whole government. Hizo una cárcel para todos los pandilleros. He made a prison for all the gang members. Ellos comen cuando les dan de comer. They eat when they feed them. ¿Está aquí? Are you here? Ellos no andan libres. They're not free. Desde que los sacan de la prisión de Bartolinas, From the moment they take them out of the los prison, sacan con la cabeza en el piso. they take them with their heads on the floor. Toda autoridad se les fue quitada. Every authority was taken El away. ego se les quitó. Their ego was taken Ahora away. ya no son aquellos que mandaban en las colonias, Now they're not the people that would command in the, no son los the que mandaban en el villages. país. It's not the ones that they would command over Solo the los country. dueños de autobuses pagaban $1,000,000 al año a los pandilleros. The owners of the buses would pay $1 million to the gang members. Renten los mercados. They would rent the Nadie markets. podía visitar a su papá o a su mamá Nobody could visit their moms or their dads porque los mataban. because they would kill them. Nadie podía ir de una colonia a otra Nobody could go from one place to another porque eran presa de ellos. because they were prisoners. Pero of them. un día But one day, la justicia de Dios vino. the justice of God came. Y cuando la justicia de Dios viene, And when the justice of God la comes, maldad tiene que ser removida. evil has to be removed. Yo soy de los que creo I am the one that believes que en el libro de los jueces that in the book of Judges, Dios nos enseña God teaches que us cada vez que se levanta un hombre o una mujer temerosa a Dios, that every time that a fearing man or woman of God cambia la rises up, historia de un país por they años. change the history of the Y country yo for estoy years. creyendo And I am que hay believing naciones que van a cambiar that there are nations that will a change causa de hombres y mujeres temerosos de Dios. because of fearing men and women of God. La maldad tiene su límite.
Evil has its limits. La maldad no dura para siempre. Evil doesn't prevail forever. El que castiga la maldad es Dios. The one that surrounds the El evil is Señor God. dice, porque mía es la venganza. The Lord says that mine is the ¿Hay alguien revenge. aquí? Are you here? ¿Por qué razón? For what reason? Porque si no se convierten de todo corazón a Dios, Because if you don't convert with all of your heart es to God, eminente la ruina. the damage is visible. Dios habla, God speaks. Dios manda el mensaje. God sends the Y message. si no hay convertimiento, And if there's no converting, la maldad es castigada por el Señor. the evil will be grounded by God. Tercero, Third, maldice su generación. you curse your generation. ¿Qué es lo que sucede? What happens? Maldice su generación. They curse your generation. No hay peor cosa There's no worse thing que caiga agua sobre la pared for water to fall over the wall y la pared se pele y descubra lo que es verdaderamente. and the wall peels and you can see what it truly is. No hay peor cosa. There's no worse thing. ¿Por qué? Why? Porque el problema Because the problem es que sin darnos cuenta podemos maldecir nuestras generaciones. is that without realizing we can curse our generation. Marcamos nuestras We generaciones. mark our generation. Castramos nuestras We generaciones. rip out our generation. Las llevamos a la ruina We take it to the damage cuando no nos convertimos de todo corazón. when we don't convert with all of our hearts. Dios no pelea con el hombre. God does not fight with men. Diga conmigo, Dios no pelea con el Say hombre. with me, God does not fight with men. Dios pide acceso al hombre. God asks for access to the Dios men. nunca va a derribar algo God will never turn something down que usted no quiera que Dios se lo derribe. that you don't want God to turn it down. Dios le pide acceso. God asks for Y access. si no le damos acceso a Dios, And if we don't give access to God, Dios no se mete. God does not get in. Ahora, esto Now this puede maldecir nuestras generaciones. can curse our generation. Todas las ataduras. All of the bondages, Diga conmigo, ataduras. say with me, bondages. Todas las ataduras Every bondage que están en el corazón that is in the heart y no se cambian, and they're not changed, eso se pueden transferir a nuestras generaciones. that can transfer to our generation. Mire eso. Look at that. Por eso usted se da cuenta, That's why you realize personas que dicen, mi familia toda es borracha people that say, my whole family is filled with y drunkies yo soy borracho and I'm a y drunkie mi hermano es borracho and my brother is a y drunkie fulano es borracho. and so is a drunkie. Mire eso, porque hay ataduras Because there are que bondages si no se rompen, that if you don't break them, espere lo que después lo siguen los de usted. wait, because the ones that are coming after you will follow it. Mire eso. Look at that. Todo lo que usted no venza hoy, Everything that you don't overcome today, lo va a vencer a usted mañana. it's going to overcome you Y tomorrow. espere lo que va a vencer a sus hijos también. And wait, because it will overcome your Y va a children. vencer a sus nietos también. And it's going to overcome your grandkids ¿Por too. qué razón? For what reason? Dios cuando mete a Israel a la tierra de la promesa, When God brings Israel to the promised land, Dios le dice a Israel, God tells Israel, quiero que mates a todos los extranjeros. I want you to kill all of the ones that are not from here. Mata a todos los habitantes de esta tierra. Kill all of the ones that live on this earth. Ellos representaban problemas para Israel. They represented problems for Israel. Y el Señor le dice, mátalos. And the Lord says, kill them. Porque si no sus dioses Because if not, their gods os harán tropezar a ustedes. will make you fall over. ¿Qué sucedió? What happened? Cuando Israel se sintió fuerte, When Israel felt strong, ¿sabe qué hizo Israel? you know what Israel did? Los tomó como esclavos. They took them as slaves. Israel dijo Israel said, que ellos trabajen por nosotros. they can work for us. Ahora el pueblo era esclavo de Israel. Now the people were slaves of Pero Israel. Israel no se percató de lo que Dios les dijo. But Israel wasn't cautious of what God said. Todo lo que usted no venza hoy, Everything that you don't overcome un today, día será más fuerte que usted. one day it will be stronger than you. Israel los dejó Israel left them. y no se dio cuenta que ellos iban teniendo hijos. They didn't realize that they were having children. Hijos, Children. más hijos. More children. Un día One day, Israel se dio cuenta Israel y realized, se presentaron ante Israel. and they presented before Israel. Levantaron espadas They brought swords, y dijeron, no les serviremos más. and they said, we will no longer work for Porque them. ellos crecieron en fuerza, Because they grew in strength. crecieron en número. They grew in numbers. Lo que tú no puedes vencer hoy, What you cannot overcome today, mañana eso te vencerá a ti. tomorrow that will overcome No you. solo a ti. Not just you. Dice que 420 años. It says that 420 years. ¿Cuánto? Y todavía el pueblo, sus generaciones adoraban a dioses paganos. And the generation was still worshiping pagan gods. Era lo que sus padres fueron atados. It was something that their parents were tied to. Entonces, nosotros tenemos que entender So we have to understand que hay cosas que usted las tiene que vencer por amor a lo suyo. there are things that you have to overcome for love to yours. ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran borrachos como su abuelo? How many want your kids to be drunkies like your grandpa?
¿O cuántos quisieran que sus hijos o sus nietos fueran pobres como su abuelo? Or how many want your kids or your grandkids to be poor? Yo creo que nadie. I don't think anybody. Pero en la vida nada se deriva de un sueño. But in life, nothing is torn down from a dream. ¿Sabía usted eso? Did you know? Hay muchos que sueñan. There are many that dream. Llegan a viejo y no despiertan. They get too old and they don't wake up. Y hay otros que un pensamiento, un sueño, And there are others that are thought or a lo dream. trabajan hasta convertirlo en una realidad. They work it until they make it a reality. Entonces, esto no se trata de que si yo sueño o no sueño. So this is not about if I dream or if I don't. Se trata de tener claro lo que yo quiero en el Señor. This is about having a clarity of what I want in the Lord. Mire eso. Look at that. Jeremías capítulo 23 versículo 9. Jeremiah chapter 23 verse 9. Mire lo que expresa la palabra del Señor. Look at what the word of God expresses. A causa de los profetas, Concerning the prophets, mi corazón está quebrantado dentro de mí. my heart is broken within me. Todos mis huesos tiemblan. All my bones tremble. Estoy como un ebrio I'm like a drunken man, y como hombre a quien dominó el vino like a strong man overcome by wine. delante de Jehová Because the Lord y delante de sus santas palabras. in his holy words. Porque la tierra está llena de adulterio. The land is full of adulteries. A causa de la maldición la tierra está desierta. Because of curse, the land lies Los pastizales del desierto se secaron. and the pastures of in the wilderness are witches. La carrera de ellos fue mala The prophets followed the evil y course su valentía no es recta. and used their power unjustly. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Both prophets and the priests are godless. Aún en mi casa y es su maldad, dice Even in my temple I find their wicked, Jehová. declares the Lord. Diga conmigo, convertirse de todo corazón. Say with me, converting with all of your heart. No hay peor cosa There's no worse thing que una maldición gobernando en una descendencia. for an evilness to be governing over a Y no hay generation. peor cosa And there's no worse thing que saber que hay una maldición to know that there is a curse y no derribarla. and to not turn it down. Todos nosotros, All of us, de una o de otra forma, one way or another, acarreamos maldiciones de nuestros antepasados. we bring curse from our ancestors. Everybody, De una o de otra forma, one way or another, acarreamos maldiciones de nuestros antepasados. we bring curses from our ancestors. Maldiciones que fueron hechas por alguien que las quiso hacer, Curses that were done by somebody that wanted to do cayó them. sobre nosotros It fell over us, y hoy toca romperlas. and now we have to break with them. Pero eso se rompe But you can only break through a través del convertimiento a Dios. converting to God. Cosas que usted mira que no le salen. Things that you see that don't work out. Maldiciones que siempre estancan la familia. Curses that always stuck the family. Estancan su crecimiento espiritual. They stuck their spiritual growth. Que detienen lo que Dios quiere hacer. They detain what God wants to. Y detiene absolutamente todo. And they detain absolutely everything. Por eso esta tercera cosa That's why this third thing que tiene que ver con maldecir la generación, that has to do with cursing the generation, tiene que ver con no convertirse con todo nuestro corazón a Dios. it has to do with us not converting with all of our hearts to Dios God. no solo quiere ser nuestro sustento, God doesn't only want to be our support. Dios quiere ser su dueño, God wants to be your owner, su Señor your Lord, y su Padre. and your Father. Dios quiere ser todo en la vida para usted y para mí. God wants to be everything in your life. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor, That's why the Bible says you will love the Lord, tu Dios, con todo tu corazón. your God, with all of your heart. ¿Por qué amarás al Señor tu Dios? Why will you love your Porque the Él Lord quiere your God? ser todo en nuestra vida. Because He wants to be everything in our lives. Cuarta consecuencia Fourth consequence, a no convertirse a Dios de todo corazón to not converting to God with all of your heart. es por consecuencia del pecado By consequence of sin, viene juicio. judgment comes. Diga conmigo juicio. Say with me, judgment. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de amor? How many know that God is a God of love? Pero Dios es un fuego consumidor. But God is also fire. Hay gente que quiere conocer al Dios de amor, There's people that want to know the God of love, pero no quiere conocer al Dios del fuego consumidor. but they don't want to know the God that consumes the fire. Le voy a explicar dos tipos de juicio de Dios. I will explain two judgments of ¿Cuántos God. están listos? How many are ready? Primer juicio. First judgment. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? How many children of God are Levante la here? mano los hijos de Dios. Raise up your hands, the children of God. Primer juicio First judgment sobre los hijos de Dios. over the children of God. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are children of God? La Biblia dice The Bible says que Dios es buen padre. that God is a good father. ¿Cuántos saben que Dios es buen padre? How many know that God is a good father? ¿Cuántos saben que Dios es buen padre? How many know that God is a good father? La Biblia dice The Bible says que al hijo que Dios ama, that the children that God loves, ¿qué hace Dios? what does God do? ¿Qué hace Dios? What does God do?
allá no nos gusta. We don't like it there no Porque more. queremos al Dios de amor, ¿verdad? Because we want the God of love, right? Pero la Biblia dice que al hijo que Dios ama, But the Bible says that the children that God loves, Dios lo corrige. God corrects Porque them. si usted le dice a Dios Padre, Because if you call God Father, Dios va a demostrar su paternidad, ¿sabe cómo? God will demonstrate His paternity. You know how? No dejándolo igual. Not leaving you the same. Entonces el Padre So the Father en la iglesia, in the church, como Él es dueño de la iglesia since He is the owner of the church y Él es el Padre de la and iglesia, He's the Father of the church, Dios saca el cinturón. God brings out His belt. Hello. Y Dios corrige a los hijos. And God corrects the children. Los que no son hijos, Dios no los corrige. The ones that are not children, God does not correct them. ¿Por qué? Why? Porque Dios no corrige a los hijos. Because God does not correct the children. Porque los hijos Because the children decidieron un cambio. decided for a Los que change. no son hijos The ones that are not siguieron children, su propio camino. they followed their own path. Dios no se mete con eso. God doesn't get in between that. Ahora, el primer juicio tiene que ver con los hijos. The first judgment has to do with the children. Al hijo que Dios ama lo corrige. The children that God loves, He corrects them. La corrección de Dios The correction of God sobre los hijos over the children, tiene que ver con enderezar el camino, it has to do with straining the ways, con dar instrucción, with giving instruction. y algunas veces And sometimes Dios va a hacer que el barco se mueva. God will make the boat move. Hello. Ya me dio calor. Gracias. Y Dios va a hacer que el barco se mueva. And God is going to make the boat move. ¿Por qué? Why? Porque Dios, Because God, mira eso, va a hacerle entender He will make you understand que Él no habla dos veces. that He doesn't speak two times. Dios le dice al profeta Jonás: God tells the prophet Jonas, Jonás, quiero que vayas y prediques a Nínive. I want you to go and preach in this city. Jonás toma y compra un ticket Jonas buys a ticket y se va para Tarsis. and he goes to this other Y city. cuando Jonás se va para Tarsis, And when Jonas goes to this other city, ahora Jonás, now Jonas, mire eso, se va a dirección incorrecta he's going in the wrong direction, y ahora Dios lo sigue. and now God follows him. ¿Y sabe lo que Dios hizo? And you know what God did? Levantó una tempestad. He brought up a storm. ¿Por qué? Why? Porque un hijo estaba ahí. Because one of his children was there. Dios comienza a corregirle el camino a Jonás. God begins to correct the way for Jonas. ¿Cómo Dios se lo corrige? How does God correct it? Primero, First, Dios te habla. God speaks. Diga conmigo, Dios me habla. Say with me, God speaks to me. Si esa primera corrección usted no la recibe, If you don't receive that first correction, la segunda, the second, Dios te va a mover el barco. God is going to move the boat. ¿Está aquí? Are you here? Pastor, ¿por qué? Pastor, why? Tranquilo. Calm down. Dios le habló, God spoke. no obedeció. You didn't obey. Ahora la mano de Dios movió el barco. Now the hand of God moved the Esa sí lo va a boat. hacer volver. That one will make you come back. Eso es para la iglesia. That's for the church. Esa es la corrección de un buen padre, That's the correction of a good de, parent, de un Dios que nos ama, of a God that loves us, de un Dios que quiere el bien para nosotros. of a God that wants what's good for us. Este es el segundo juicio. The second judgment. ¿Cuál es el segundo juicio? What's the second judgment? Esto es para la tierra. This is for the earth. La iglesia, Dios como padre corrige. The church, God corrects them as a Esa as a father. corrección That correction Es para hacer volver. is to make them come back. En el mundo, In the world, el juicio es diferente. the judgment is different. Dios castiga también a la humanidad. God also grounds the Pero el problema de la humanity. humanidad, But the problem of a humanity, comparación de la iglesia, to comparing to the es church, que en la iglesia Dios es el que se encarga. is that the church, God is in charge of them. En el mundo, In the world, Satanás. Satan. ¿Está aquí? Are you here? A usted le mueve el barco Dios. God moves your boat. Así como Dios lo mueve, Dios lo va a salvar. Just how He moves you, He's going to save En you. el mundo, In the world, son los ángeles de la muerte los que se mueven. it's the angels of death that Son move. los ángeles de destrucción que se The mueven. angels of destruction that move. Este juicio en el mundo This judgment in the es world lo que hace is what makes que hayan pérdidas. for them to be Porque el lost. diablo espera que haya juicio. Because the devil waits for judgment. Él dice, deseo castigar las naciones. He says, I wish to. Por eso él correct envía the nations. necedad sobre las naciones. That's why he brings wickedness to the Porque él nations. tiene sed de destruir. Because he is thirsty to destruct them. Mire eso. Look at that. Y este es el problema. And this is the problem. El pecado ocasiona juicio. Sin brings judgment. Por eso el diablo trae destrucción. That's why the devil brings destruction. Por eso la iglesia That's why the church tiene que entender must understand que el juicio comienza por la casa. that the judgment begins by the house. Diga conmigo, el juicio comienza por la casa. Say with me, the judgment begins by the house. Es normal. It's normal.
que Dios castigue o corrija a sus hijos. for God to correct his children. Porque el juicio comienza por la casa. Because the judgment starts by the house. Y la Biblia dice que si apenas la casa se salva, And the Bible says that even if barely the house is saved, ¿cómo serán los de afuera? how would it be for the ones that are outside? ¿Está aquí? Are you here? Esto ocasiona This brings la falta de convertirnos de corazón a Dios. the lack of converting with all of our hearts Eso es to lo que God. sucede en nuestra humanidad. That's what happens in our humanity. Personas que dicen, yo conozco de Dios, People that say, I know of God. he escuchado de Dios, I've heard from yo God. respeto a Dios, I respect pero God. no se convierten. But they don't convert. No podemos detener nada así. We cannot detain anything like this. Pero cuando un pueblo se convierte al Señor, But when people convert to God, Él restaura, mire eso, y le da victorias en todos sus aspectos de su vida. He restores and gives them victories in all of the aspects of life. Y quiero hablarle de 5 aspectos que Dios restaura en la vida del pueblo. And I want to talk to you about 5 aspects that God restores in the life of the people. Cuando usted se convierte a Dios, When you convert to God, Dios restaura su relación con Él. God restores your relationship with Him. Si el hombre y la mujer If men and women no restaura su relación con Dios, don't restore their relationship with God, en vano nosotros invocamos a Dios. we call God in vain. ¿Sabe cuánta gente You know how many people, invoca a Dios, they call God, pero su relación no ha sido restaurada? but their relationships have not been restored? Y si no hay una restauración en la relación con Dios, And if there's no restoration in the relationship with God, podemos invocar a Dios, we can call God, pero eso no quiere decir que Dios va a estar ahí. but that doesn't mean that God is going to be there. Porque lo primero que restaura a Dios, Because the first thing that God restores, cuando nos convertimos de todo corazón, when we convert with all of our heart, es la relación con Él. is His relationship. Ya no somos desconocidos para Él. We're not unknown for Him. Ahora nuestra relación es restaurada con Él. Now our relationship has been restored Ya with no Him. somos dos, It's not two. ahora somos uno en el Señor. We're one in the Lord. Porque la relación se restaura. Because the relationship was restored. Y la idea de Dios And the idea of no es God que hayan dos, is not for there to be es two. que hayan uno en el It's Señor. for there to be one in the Lord. La idea en el Padre, The idea in the Father, Jesús lo dijo. Jesus said it. Padre, Father, así como tú y yo somos uno, just as you and I are one, que ellos sean uno contigo también. let them be one with you as well. Porque la idea del Padre Because the idea of the es Father restaurar la relación con la iglesia. is to restore the relationship with the Una church. iglesia que acepta la restauración A church that accepts this restoration y se convierte de todo corazón. and converts with all of their heart. Es una iglesia que se convierte en uno con el It's Señor. a church that is one with God. Romanos capítulo 5 verso 10. Romans chapter 5 verse 10. Mire lo que dice Romanos. Look at what Romans says. Porque si siendo enemigos For if I were enemies, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, we were reconciled with God through the death of His Son. mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. How much more, having been reconciled, shall we be saved through Y the no life? solo esto, Not only this, sino que también nos gloriamos en Dios but we also boast in God por el Señor nuestro Jesucristo, through our Lord Jesus Christ, por quien hemos recibido ahora. through whom we have received El now. que recibió, What did we receive? el que recibió What did He receive? reconciliación. Reconciliation. Mire eso. Look at that. Dios restaura God restores esa relación. that relationship. ¿Cuál relación? What relationship? La reconciliación The reconciliation. sucede para tener acceso. It happens so that we can have access. Usted puede tratar de accesar, You can try to access, pero si no hay reconciliación, but if there's no reconciliation, aceptamiento por el Padre, acceptance through the Father, usted no puede entrar. you cannot enter. Por eso hay personas That's why there's people que ellos quieren entrar, that they want to enter, pero ellos no pueden entrar but they cannot enter porque no han sido reconciliados. because they have not been Porque reconciled. para reconciliar Because to reconcile, tiene que haber arrepentimiento de todo corazón. there has to be repenting from all of our Tiene hearts. que haber convertimiento. There has to be converting. Segundo, Second, Dios restaura su vida espiritual. God restores your spiritual life. ¿Qué hace Dios? What does God do?
restaura su vida espiritual. He restores your spiritual life. La vida espiritual The spiritual life tiene que ver has to do con la conexión adquirida de Dios al hombre. with the connection given to the man from God. La vida espiritual no es un pensamiento. The spiritual life is not thoughts. La vida espiritual no es simplemente algo que creo. The spiritual life is not just something I believe. La vida espiritual The spiritual es la life fortaleza que viene de Dios hacia el hombre. is the strength that comes from God to men. Mire eso. Look at that. Restaurar la vida espiritual. Restore our spiritual life. La vida espiritual The spiritual life es lo que te permite is what allows you llegar al Padre. to get to the Hoy Father. Él te da acceso. Today He gives you Él access. te abre la puerta. He opens the door. La restauración espiritual The spiritual restoration lo que hace ir hacia donde esté el Padre. is what makes you go towards the Usted no Father. puede ir al Padre You cannot go towards the si no Father tiene la restauración espiritual. if you don't have the spiritual Si restoration. usted no es restaurado If espiritualmente. you have not been restored Hoy spiritually. Dios te da acceso. Today God gives Pero you en mí está access. que yo vaya donde esté el Padre. But it's on you if you want to go Yo towards soy the el Father. camino. I am the Yo way. soy la verdad. I am the Y yo truth. soy la vida. And I am the life. Entonces, la vida espiritual So the spiritual life, tiene que ver con la restauración it has to do with the restoration del vehículo donde usted se va a mover para llegar al Padre. of the vehicle where you're going to move to get to Cómo the su Father. espíritu se conecta al Espíritu de Dios. How your spirit connects to the Spirit of God. Y cómo usted comienza a crecer en el ámbito espiritual. And how you begin to grow in the spiritual La ambience. conexión con The Dios. connection with God. Cómo usted comienza a crecer. How you begin to grow. Y ya no es un niño And espiritual, you're no longer a children sino un of adulto spirit, espiritual en el Señor. but an adult in the Conoce spiritual las God. cosas You espirituales. know the spiritual things. Entiende las cosas You espirituales. understand the spiritual Se le things. revela las cosas The espirituales. spiritual things are revealed to Camina a través de las cosas you. You espirituales. walk through the spiritual El things. hombre espiritual The spiritual no anda man, preguntando si va a pasar. they're not asking you if it's El going to hombre happen. espiritual The spiritual man conoce la vía donde lo va a provocar. knows the way where they can provoke it. Diga conmigo, el hombre Say espiritual with me, the spiritual man conoce cómo llegar al Padre. knows how to get to the Father. Conoce cómo abrir las puertas del cielo. They know how to open the doors of El heaven. hombre espiritual The spiritual man, conoce cómo reclamar lo que le pertenece a su descendencia. he knows how to call out what belongs to his descendants. Tercero, Third, Dios restaura tu generación. God restores your generation. ¿Cuántos creen que Dios restaura su generación? How many believe that God restores your Diga generation? conmigo, Dios restaura mi Say generación. with me, God restores my generation. Mira, no hay peor cosa There's no worse thing que el pretexto para que Dios no haga algo. for the excuse for God to not do El something. problema de mucha gente The problem of many people es que ellos ponen mucho pretexto. is that they put a lot of excuses. Le voy a enseñar esto. I will teach you this. Dios quiere restaurar nuestras generaciones. God wants to restore our generations. Ahora Dios Now God, trae juicio. He brings judgment. Le voy a enseñar esto. I will show you this. Cuando Dios pone su mano para juicio When God puts His hand for judgment sobre la tierra, over the earth, no ponga la suya para más juicio. don't put yours for more judgment. La suya es para restaurar lo que quede. Yours is to restore whatever is left. Escuche esto. Listen to this. Por eso Dios, That's why God, cuando trajo la ruina sobre el pueblo, when He brought the damage over the people, Jeremías estaba sobre los escombros. Jeremiah was on top of this. Y aunque Jeremías habló de parte de Dios para juicio, And even if God spoke about judgment before el God, único que estaba sentado en los escombros the only one that was sitting there, fue y compró un pedazo de tierra. he bought a piece of land. Fue el profeta Jeremías. It was prophet Jeremiah. Y ahora la gente le dice, oye, And now people say, hey, pero si tú nos profetizaste juicio, but you prophesied judgment. ¿y por qué estás comprando terrenos si ya vamos cautivos? And why are you buying land if you were captive? Y él dice, porque la restauración viene porque viene de Dios. And he says, because the restoration comes because it ¿Hay comes. alguien aquí hoy? Is anybody here today? Por eso es que cada vez que el Padre trae juicio, That's why every time the Father brings la judgment, iglesia tiene que comenzar a recoger lo que quedó the church has to pick up whatever is left y comenzar no a declarar juicio, and begin to not declare sino a judgment, declarar la restauración de lo que quedó. but to declare the restoration of whatever is Que left. todo lo que el diablo destruyó, That everything that the devil la destroyed, iglesia lo va a reconstruir en el the Padre. church will rebuild it in the Father. Por eso es que Jeremías, That's why Jeremiah, aunque vio todo en el piso tirado, even if he saw everything falling on the fue y ground, compró tierra. he went and he bought Y él land. dijo, And he said, así dice el Señor, this is what the Lord says. yo restauraré esta tierra de I will nuevo. restore this land again. ¿Dónde están los hijos de restauración? Where are the children of restoration? Por eso es que el Padre
Padre restaurará tu generación. That's why the Father will restore your No generation. eches como perdido lo que se fue. Don't have it as lost because it left. Construye para lo que vuelve. Build so it can come back. Hazlo para lo que viene. Make way for what's to come. ¿Dónde está la iglesia que restaura? Where's the church that restores? Todo lo que se echó al suelo, Everything that was fallen to the Dios te ground. envía a restaurarlo. God tells you to Los restore it. muros caídos, The fallen walls. Dios te envía a levantarlos. God brings you to rise El them up. templo caído, The fallen temple. Dios te envía a levantarlo. God sends you to bring them Por up. eso es que Nehemías, That's why Nehemiah, Zacarías, Zachariah, Zorobabel, this other one, Josué, Joshua, ellos se levantaron they would rise up y dijeron: vamos a restaurar el muro and they said, we're going to restore the y fence vamos a restaurar la ciudad caída. and we're going to restore the fallen city. Viene restauración Restoration is coming para nuestra generación. for our generation. Viene restauración Restoration is coming para nuestra for descendencia. our descendants. Prepárate, Get ready. prepárate Get ready para ver to see a tu generación your generation donde Dios la predestinó. where God predestined it. Prepárate Get ready para ver to see tu generación your en lo que generation el Padre decretó. and what the Father Yo hoy decreed. declaro I declare que si today hoy viene la mano de corrección, that if the correction of hand comes, si hoy viene la mano de juicio, if the hand of judgment no comes, es para muerte, it's not for death. es para que lo recojas. It's for you to pick it up. Hay alguien aquí que está listo. Is there anybody here that's ready? Deja que Dios meta su mano. Let God put his hand in. Deja que Dios meta su mano. Let God put his hand in. Tú lo vas a levantar. You will rise it up. Porque si el Padre trae juicio, Because if the Father brings si judgment, el Padre if corrige, the Father corrects, Él te va a usar para levantarlo. he will use you to rise them up. Diga conmigo: viene restauración. Say with me, restoration is coming. Antes de la restauración, Before the restoration, tiene que venir la ruina. the damage has to come. ¿Está aquí? Are you here? Antes de la restauración, Before the restoration, tiene que venir la ruina. the damage has to come. No viene la ruina, Not the damage comes sino antes de la restauración. before the restoration. Antes que el Padre te restaure, Before the Father restores you, tiene que derribarte. he has to torn you down. Antes que los muros fueran levantados, Before the fence were built up, tenía que estar en el piso. they have to be on the floor. Antes que el templo fuese levantado, Before the temple was rising, tenía que estar en el piso. it had to be on the floor. Antes de Elías levantar el altar, Before Elijah rose up the temple, estaba destruido. it was destroyed. Lo que quiero enseñarle hoy es What I want to teach you today is que lo que veas en el piso, that what you see on the floor, lo que veas destruido, what you see torn no es down, para que lo it's pises, not for you to es step on para que it. lo levantes. It's for you to pick it up. Todo lo que veas en el piso, Everything that you see on the ground, no importa cómo llegó ahí, it doesn't matter how it got there. no importa si Jehová lo botó, It doesn't matter if God torn it si el down, diablo lo botó, if the devil torn it si el down, viento lo botó. if the wind torn it Lo down. que el Padre le quiere enseñar hoy What the Father wants to teach you es que today nosotros somos hijos de la restauración. is that we are children of restoration. Viene restauración. Restoration is Y coming. donde hay restauración, Where is restoration? tiene que haber ruinas. There has to be Y damage. donde hay restauración, And where there is restoration, tiene que haber algo en el piso. there is something that has to be on Hay the alguien ground. aquí hoy. Is there anybody here today? En medio de la restauración, In the middle of the restoration, Dios te dará la fuerza y la capacidad God will give you the strength and the para que capacity tú restaures lo que Dios te envió a restaurar. for you to restore what God sent you to restore. Pero hay dos espíritus que se levantan But there are two spirits that rise up en contra de la restauración against restoration y en contra de levantar lo que Dios dijo. and against rising up what God Primer said. espíritu, The first spirit, el espíritu de Zambalat y el espíritu de Tobías. El espíritu de Zambalat y Tobías these two bad spirits, son espíritus que se oponen they're spirits that oppose al levantamiento de lo nuevo de Dios. to what's new of God that's to come. Como pastor, How, Pastor? opera de dos formas. It happens in two ways. La primera, The first way, se burlan de la poca fuerza que te queda. they make fun of the little strength that you have. Ellos dicen: They say, oye, pero no avanzan. hey, but they don't advance. Son pocos They're just a few. y no tienen And they fuerza. don't have strength. Oye, pero yo veo esos muros que no se Hey, avanzan. but I see that those fences, they don't advance. Ese espíritu de Zambalat That bad spirit tendrá que ver will have to see que aunque te queden poca fuerza, that even if you have little strength, tú
tú sigues construyendo. You're still building. Que aunque te quedan poca fuerza, That even if you have little strength, tú sigues peleando. you're still fighting. Que aunque te estás durmiendo, That even if you're falling asleep, tú duermes con la espada en la mano. you're sleeping with the swords on your ¿Dónde está hand. la iglesia? Where is the church? La Biblia dice The Bible says que mientras Nehemías that while Nehemiah, estaban trabajando en la obra y Ageo, they were working, la Biblia dice the Bible says que Sanbalat decía: that this bad spirit was saying, oye, hey, esos muros, those si fences, una zorra se para en ellos, se caen. if a fox steps over them, they will fall. Mas ellos no se daban cuenta But he wouldn't realize que cada ladrillo que se estaba poniendo, that every little brick they were el building, muro fue hecho en días, the fence was built in days, tiempo récord. record time. Pero Sanbalat decía: But this bad spirit would así say, como van, the way that they're si going, una zorra se sube, if a fox gets on top, derribe esos muros. it will torn down Lo this que están fence. haciendo no sirve. What they're doing is not Lo worth que it. están haciendo no tiene futuro. What they're doing has no Y future. Sanbalat te And dice: this bad spirit tells te you, vamos a atacar de noche, we're going to attack you at cuando nighttime. estén cansados. When you're tired. Quiero una noticia. You want a news? ¿Cuántos quieren una noticia? How many want a news? El día que tú te pongas a dormir y a descansar, The day that you go to sleep and to rest, cuando tienes que estar trabajando when you're supposed to be working, en el Señor, in the Lord, ese día el diablo te lleva. that day the devil takes you. Pastor, ¿cómo así? Pastor, what do you mean? Es que hay gente que descansa más de lo que trabaja. There's people that rest more than what they Y work. ahora dice Sanbalat y Tobías: And now these two bad de spirits noche say, vamos a llegar. at nighttime we're going to get Están them. trabajados They're tired. y van a estar And descansando, they're going to be dormir. resting asleep. Ellos dijeron: no, They said no. vamos a estar con una espada en la mano We're going to be with our swords in our y con hands el martillo en la otra. and with the hammer in the other Y si one. los enemigos vienen, And if the enemies come, tenemos la espada en la mano, we have our swords in our pero hands. estamos trabajando con el martillo. But we're working with our hammer. Mira eso. Look at that. Ahora, el espíritu de Sanbalat y Tobías Now these two bad spirits, va a desafiarte they will challenge a you dos cosas. in two things. Primer cosa que te va a desafiar: First thing they're going to challenge you in, con tu pecado. with your sin. Tu pecador, You sinner, ahora le vas a servir a Dios. now you're going to serve God. Ahora tú vas a restaurar los muros. Now you're going to restore the Ahora tú fences. vas a dirigir la adoración. Now you're going to lead worship. Te va a desafiar con tu pasado. They're going to challenge you with your Por eso el past. sacerdote Josué, That's why the priest Joshua, él estaba en una esquina. he was in a corner. Estaban siendo el templo levantado. The temple was being El built altar up. estaba siendo restituido. The altar was being restituted. Pero Satanás estaba al lado de Josué But Satan was next to y Joshua. le decía: And he would say, tú eres un tizón. you're a bad thing. Tú eres un pecador como ellos. You're a sinner just like them. Acuérdate cuando adoraba a los dioses paganos. Remember when you would worship pagan gods? Josué estaba así. And Joshua was like De this. repente el ángel del Señor se paró delante de él And suddenly the angel of God y le dijo: stood que el over him. Señor te reprenda, Satanás, And he said, may the Lord rebuke you, porque este Satan. es un tizón Because this is a que bad thing salió del fuego, that came out of que fire. Jehová lo sacó con su mano. That God brought it out with his hand. Mira eso. Look at this. Te va a desafiar. He will challenge you. Va a tratar He will try de hacerte creer to make you believe que lo que tú estás haciendo para Dios that what you're doing for God no es bueno. is not good. Diga conmigo: restauración. Say with me, restoration. Isaías 58:12. Isaiah 58:12. Mire lo que expresa la palabra. Look at what the word expresses. Dice así: It says, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. your people will rebuild the ancient ruins Los cimientos de generación and will rise up the age y old generación levantarás. and generations restored. Y será llamado repartidor de portillos, And you will be called a deliverer, restaurador de calzadas para habitar. restorer of streets with dwellings. Porque cuando Dios comienza a restaurar Because when God begins to tus restore generaciones, your generations, es a través de usted. it's through you. 4. 4. Dios restaura todo lo que el enemigo God restores everything that the enemy había destruido en tu vida. had destroyed in your life. Diga conmigo: todo lo que el enemigo destruyó en mi vida, Say with me, everything that the enemy destroyed in my life, Dios lo comienza a restaurar. God begins to restore it. Todo Everything lo que el enemigo, that the enemy áreas de tu vida,
areas of your en life, tu matrimonio, in your marriage, en tu trabajo, in your work, en tu ministerio, in your ministry, en donde quiera que el enemigo haya tratado de destruir. wherever the enemy tried to destroy. Cuando te conviertes de todo corazón, When you convert with all of your heart, Dios restaura todas las ruinas God restores all of the y las ruins, vuelve a levantar. and He picks them up. Eclesiastés 3:14. Ecclesiastes, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Diga conmigo, perpetuo. Perpetuo es para siempre. this word means forever, De generación from generation en generación. to generation. Diga conmigo, para siempre. Stay with me, forever. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Y Dios restaurará And God will restore lo que pasó. what already passed. Diga conmigo, Dios restaurará Stay with me, God will restore lo que pasó. what already passed. No hay cosa mejor de Dios There's no better thing from que God Dios restaure las cosas que tú crees que ya no se pueden restaurar. than for God to restore the things that you feel like you cannot restore. 5, termino con esto. 5, and I finish with this. Dios restaura la paz God restores peace y la economía en el pueblo. and the economy and the people. Diga conmigo, Dios restaura la paz Stay with me, God restores the peace y la economía en el pueblo. and the economy and the people. En Israel pasaban dos cosas. Two things would happen in Israel. Cuando Dios comenzaba a traer al pueblo, When God would bring the people, Dios restauraba la paz en el pueblo God would restore the peace in the y people, Dios restauraba la economía. and God would restore the economy. ¿Por qué Dios restauraba la paz y la economía? Why would God restore the economy and peace? La Biblia dice The Bible says que el pueblo no tenía paz. that the people had no peace. Si usted se da cuenta en el libro de los jueces, If you realize in the book of Judges, lo primero que Gedeón le dice a Dios the first thing that Gideon tells the Lord es que los medianitas le robaron la paz is that they stole peace y le robaban los sembrados. and they stole what they had, Ellos their sembraban, harvest, pero los medianitas llegaban but these people would come y quitaban los sembrados. and they would take away what their Le harvest. robaban la economía They would steal their y economy le robaban la paz. and they would steal their peace. De esa forma, That way, Israel trabajaba para sus enemigos. Israel would work for his enemies. Dios no quiere que usted trabaje para sus God enemigos. doesn't want you to work for your enemies. Dios quiere restaurar la paz. God wants to restore peace. Dios quiere que usted tenga tiempo de paz, God wants you to have time of peace, que siembre tranquilo, that you were planting que descanse tranquilo. in calm. ¿Por qué razón? For what reason? Cuando usted se convierte de todo corazón a Dios When you convert with all of your heart to God, y Dios restaura su paz and God restores your peace, y Dios restaura su tierra, and God restores your land, todo lo que usted pise everything that you step on será bendecido, will be blessed. será restaurado It will be y restored, será prosperado por el Señor. and it will be prosperous by the Lord. Jeremías 29:11 Jeremiah 29:11. dice la palabra del Señor: The word of God says, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, pensamientos de paz plans of peace y no de mal, and not of harm, para daros el fin que esperáis. to give us the hope in the future. Entonces me invocaréis Then you will call on me y vendréis y oraréis a mí, and come to pray to me, y yo os oiré. and I will listen to Y you. me buscaréis And you will look for me, y me hallaréis, and you will find me, porque me buscaréis de todo. because you will seek me with all ¿Qué? what? Vuestro corazón. Our ¿Cuántos hearts. quieren descubrir lo que Dios piensa de usted? How many want to discover what God thinks about you? ¿Por qué nosotros tenemos que poner en el pensamiento de Dios lo que yo creo? Why do we have to put our thoughts into God? ¿Por qué tengo que pensar que Dios piensa de mí diferente? Why do I have to think that God thinks of me different? Cuando mi trabajo no es pensar como Dios quiere que piense. When my job is not to think how God wants me to think. Descubrir lo que Dios piensa de mí. Discover what God thinks about me. Porque yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros. For I know the plans I have for you, Dice Jehová, says Jehovah. pensamientos de paz Plans of good y no de mal, and not of harm, para daros el fin que esperáis. to give us the end that we seek. ¿Cuándo usted fue la última vez When was the last time que usted le preguntó a Dios, that you asked God, ¿qué quieres de mí? what do you want for me? ¿Cómo tú quieres de mí? How do you want for me? Descubrir ese pensamiento. To discover those thoughts, Pensamiento no de mal, not thoughts of harm, sino un pensamiento de bien. but good thoughts. Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? God, what's in your heart? Quiero llegar hasta tu corazón. I want to get to your heart.
¿Cómo puedo hacer How can I do it para descubrir lo que en tu corazón está? to discover what's in your heart? ¿Cómo puedo hacer para descubrir How can I do it to discover lo que en tu pensamiento está cerca de mí? what's in your thoughts about me? ¿Sabía usted que ya Dios pensó de usted? Did you know that God already thought about you? Que Él ya tiene el pensamiento acerca de usted. He already has thoughts about you. ¿Cuál es mi trabajo? What's my job? Descubrir qué es lo que Dios pensó. To discover what God thought. Y nosotros pensamos a veces And sometimes we think que esperar un poco de tiempo that waiting for a little bit of para time descubrir lo que Dios tiene acerca de mí, to discover what God has for me. se me puede acabar el tiempo y el mundo. Time can run out and the world Sería la can. mejor opción It would be the best option esperar un poco en el Señor to wait a little bit in the y Lord descubrir lo que Dios tiene acerca de mí. and to discover what the Lord has No hay about me. peor cosa There's no worse thing que ir en contra de lo que Dios tiene, than to go against of what God has. porque todo lo que vamos en contra Because everything that we have against a lo que Dios tiene, to what God has, vamos a tener consecuencias. we're going to have consequences. Esas consecuencias Dios no las quiere, God doesn't want those consequences, pero las podemos obtener. but we can obtain them. ¿Por qué razón? For what reason? Porque todo lo que va en contra del propósito de Dios Because everything that is against the purpose of va a God, tener que regresar de nuevo. it will have to go back. Y cuando tú has caminado un largo camino, And when you've walked a long way, volver a regresar to go back, es lo más triste. it's the hardest. Volver a regresar To go back es lo más difícil. is the most difficult thing. Volver a retomar el camino To retake the way y decir a dónde fue que me perdí. and to say, where was it that I got lost? ¿Dónde fue Where was it que yo olvidé todo? that I forgot about everything? ¿Dónde fue que lo dejó todo tirado? Where was it that you left everything on the ¿A ground? dónde fue el momento que yo tomé esta decisión? Where was the moment where I took this decision? Yo quiero que se ponga sobre sus pies. I want you to please stand.